Bien, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar compartiendo con nosotros esta ya cuarta jornada de la serie COVID-19, preguntas y respuestas desde la ciudad. Esta es una serie que ha organizado y puesto en marcha el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Eh, y el conversatorio que nos convoca hoy tiene el título Efectos sociales y comunitarios de la crisis sanitaria, que reúne a los profesores María Luisa Méndez, también directora de COES. Profesora Méndez, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Andrés. Muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo y la disposición al diálogo y a la reflexión. Y también al profesor Cristian Matus, académico del instituto, que también nos acompaña hoy. Profesor Matus, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Andrés y María Luisa y toda la audiencia. Muchas gracias a ambos por su tiempo, por la disposición. Y partamos no sin antes hacer quizás un breve recorrido, un breve resumen para un poco motivar la primera pregunta, que nos interesa recoger lo que ha venido ocurriendo en nuestra sociedad, en nuestro país, a partir de octubre del año pasado, octubre de 2019. Hubo una serie de movilizaciones, una serie de demandas sociales que abrieron la puerta como sociedad para mirarnos hacia adentro, para motivar una reflexión, que produjo de alguna manera una gran convulsión social, nacional. Esto no fue solamente en la región metropolitana, sino se dio en todo Chile, en todas las regiones, en todos los territorios. Y de alguna manera eso encaminó una discusión muy importante desde todo punto de vista, independiente de la postura que tenga cada uno, pero es una discusión muy importante en miras de una reforma constitucional, en miras de un nuevo debate constitucional. Y luego de eso vino el COVID-19 y de alguna manera toda esa efervescencia urbana, toda esa efervescencia social ha quedado recluida puertas adentro, ¿no? Para decirlo un poco en un chilenismo. Y hoy día esa efervescencia ha quedado un poco escondida, ha quedado un poco eh, detrás de la puerta, digamos, encerrados todos en las casas. Y de alguna manera el COVID-19 vino como a frenar esta, este fenómeno social. De alguna manera, ¿cómo creen ustedes que la pandemia o que la crisis sanitaria encontró a nuestro país? ¿En qué estado estaba nuestro país y nuestra sociedad en su evolución, en su discusión, en su madurez respecto de temas de futuro? ¿Y en qué momento nos encontró la crisis sanitaria? Profesora Méndez. Bueno, agradezco la pregunta, Juan Andrés. Creo que es fundamental y es un aspecto que hemos tratado de resaltar en buena parte de las investigaciones que estamos haciendo, en el instituto, por supuesto, y en el COES. Y es pensar que efectivamente estamos frente a una situación inédita, ¿verdad? Esta pandemia que nos obliga a pensar cómo actuamos como sociedad, ¿verdad? Cómo respondemos, pero la pregunta sobre cómo estábamos previamente es ineludible, porque en buena medida lo que ha hecho la pandemia ha sido poner al desnudo, ¿verdad? En términos, digamos, sin ningún disfraz, las condiciones en las que ya estábamos como sociedad y también en particular en el caso de Chile con la crisis social y política que ya veníamos experimentando. Entonces, es bueno pensar que no son problemas nuevos, sino que son problemas que ya estamos arrastrando hace tiempo, hace años, ¿verdad? Décadas, y que simplemente lo que ocurre es que ya no tenemos, ¿verdad?, cómo no verlos. Entonces, creo que una primera cuestión es esa. Desde un punto de vista, si tú quieres, socioeconómico, más macroestructural, Chile es un país que tuvo una disminución muy sustantiva, ¿verdad?, de la pobreza en la década de los 90. Se vio como un país que efectivamente había tenido un gran éxito en ese proceso, ¿verdad? Reducción de los campamentos, la ampliación de la cobertura de vivienda, etcétera, con indicadores que habían sido muy alentadores y que, bueno, fueron, digamos, celebrados en distintas partes del mundo. Pero vemos en la actualidad que eso fue también parte de nuestro problema también, porque efectivamente, si bien tuvimos esa capacidad de atender a ese gran problema social, la pobreza, y en cierta medida también hubo un engrosamiento aparente de los sectores medios, ¿verdad? Lo que había en buena medida era
un aumento de ocupaciones de carácter no manual, pero de baja calificación, de alta vulnerabilidad y endeudamiento, una persistencia de la informalidad en nuestra economía. Entonces, efectivamente vimos crecer, ¿verdad?, el país en términos como de una clase media, ¿verdad?, pero con unas características que hoy vemos que le entregan una gran fragilidad y lo estamos viviendo cotidianamente. Entonces, por una parte eso. En la actualidad vemos un país que efectivamente ha tenido unas tremendas dificultades, obstáculos para reducir las brechas de desigualdad, no solo socioeconómicas, sino que de género, étnicas, territoriales, ¿verdad? Y vemos un país en donde las principales ciudades han experimentado procesos de segregación socioeconómica persistente, ¿verdad? Y en el caso de Santiago es muy evidente, procesos que van acompañados de también autosegregación de los grupos socioeconómicos más altos, ¿verdad? Que también es un problema para pensar el gran tema de la cohesión social hacia el futuro. Un país que tiene un alto déficit de viviendas, donde han aumentado los campamentos, donde ha aumentado el allegamiento, con niveles que nos retrotraen a los años 90, incluso en algunos casos en los años 80. Encarecimiento del arriendo, etcétera. En fin, entonces, y sueldos que no se condicen con estas condiciones como para la vivienda, ¿verdad? Digna y ubicada en sectores que también tengan buen acceso a transporte y a la experiencia urbana en términos más amplios. Y bueno, y muy brevemente en términos políticos, como decías tú en el comienzo, es un país que progresivamente desde la primera década de los 2000 fue desarrollando, ¿verdad? Fuimos viendo ciertos movimientos sociales mucho más concentrados en términos en el área de la educación y el área del trabajo, donde hay mayor presencia de movimientos sociales, protestas, ¿verdad? Y reivindicaciones, pero ha habido un aumento sustantivo, ¿verdad? En términos más generales de la población, por ejemplo, con la Constitución, ¿verdad? Nosotros tenemos datos, ¿verdad?, que vemos desde COES, que la disconformidad, por ejemplo, con la actual Constitución ha pasado desde el 2016 al 2019 entre un 60 y ha aumentado a un 69%. Más de un 70% de la población quiere un cambio constitucional, llegando hasta el 80 y tantos por ciento en la última medición del 2019. Entonces, vemos que también es un escenario donde ha habido no solo grises, también queremos mostrar también los aspectos positivos, ¿verdad? Donde ha habido también mayor participación, mayor involucramiento, mayor interés en la discusión política actual. Muchas gracias. Profesor Matus, ¿en qué minuto, en qué momento de nuestra vida social nos encuentra esta crisis sanitaria? Bueno, estamos precisamente en un momento de descongelamiento social. Después de meses de confinamiento, precisamente se está hablando de este paso a paso que es diferencial según ciudades, según territorios y comunidades. Coincido con la profesora Méndez que la pandemia nos sorprendió en el contexto de una sociedad fragmentada, y eso se evidenció en los territorios, en las comunidades, en los barrios, en los diferentes espacios sociales. ¿Qué marca esto? ¿Cómo nos encuentra la pandemia? En un contexto de malestar y desconfianza. Desconfianza fundamentalmente con la autoridad, con la institucionalidad pública y privada, cómo funciona, con todos los elementos y todos los actores componentes del sistema de desarrollo también. Y sistema político incluido, pero también hoy día estamos viviendo un episodio fundamental, ¿no es cierto? Hoy día la gente va a retirar su 10%, también los actores privados. Entonces hay una fuerte impugnación al orden y en ese sentido eso afectó la confianza en la autoridad y también afectó las primeras etapas de la pandemia. Recordemos que yo creo que ya hemos vivido diferentes momentos en la gestión de la pandemia, una gestión que se trató de gestionar también a partir de medidas no particulares, sin reconocer contextos territoriales, sin participación ciudadana, y de alguna forma eso generó ciertos efectos. O sea, yo creo que la gran metáfora en términos culturales desde lo microsocial es pensar que en este momento vivimos un desencuentro entre la institucionalidad y la vida de las personas. Y eso hace que nos juguemos como prácticas simultáneamente individuales y colectivas. Entonces, probablemente vamos a analizar en esta sesión en qué medida la pandemia y también el estallido ha sacado lo mejor de nosotros muchas veces en ciertos territorios, en términos de organización, en términos de lógicas de autocuidado colectivo,
pero también principios individuales. Y ahí quiero volver un poco a lo que estamos viviendo hoy día, que es un día importante. Vamos a ver si la gente logra gestionarlo desde sus casas, con autocuidado, retiro el 10%, o se juntan, si por falta de información, ¿no es cierto?, van y se genera también aglomeración. Es un caso muy representativo para mí porque de alguna forma expresa esta metáfora, o sea, esta contradicción o esta tensión entre las prácticas individuales y colectivas. Hay una sensación de logro y movilización colectiva en términos de poder incidir y tomar decisiones en una medida que parecía lejana, que no era posible dentro del modelo de desarrollo, como es el retirar el 10% de la AFP, pero también eso redunda en una decisión que es sumamente individual también, que obedece al orden neoliberal, que obedece a una práctica individual que también yo quiero mi dinero y yo hago lo que quiero con mi vida. Entonces, entre esa tensión, entre lo individual y colectivo, nos pilla la pandemia. Ahora, hay un denominador común, yo creo, en los relatos de ambos, tanto de la profesora Méndez como el profesor Matus, que tiene que ver con esta suerte de desconfianza, descontento, desapego respecto de la autoridad, respecto de la clase gobernante. No vamos a hablar de sectores políticos, sino con la administración del Estado en su conjunto, ¿no? Con quienes tienen en su poder o en su marco de acción la administración de los distintos servicios del Estado. En ese sentido, creo que es un denominador común que se arrastra tanto desde la crisis social, del estallido social, eh, quizás desde hace varios años, no solo de octubre, desde el año pasado, esta suerte de desconfianza en las instituciones, pero que se acrecenta también en el modelo de administración de la pandemia, es decir, en elementos tan críticos como los elementos sanitarios, donde evidentemente debiera haber, qué sé yo, obediencia o apego irrestricto a normas que emanan de una autoridad sanitaria que debiera dirigirnos directrices para el autocuidado y para el cuidado de la sociedad. La gente pareciera no enganchar con eso y hay una suerte de desconfianza absoluta. En ese sentido, yo quiero hacerles una pregunta diferenciada. En el caso de la profesora Méndez, eh, ¿cuál dirías tú, en base a los estudios que a lo mejor has realizado, en los que has participado, son los puntos que detonan esta crisis de confianza desde la macroestructura social? Y la misma pregunta para Cristian, pero desde la representación ciudadana. Bueno, es una gran pregunta. Yo concuerdo con Cristian respecto de la crisis de confianza en las instituciones, y eso lo hemos visto sostenidamente durante varios años ya, por lo menos una década, que la crisis en instituciones que antes gozaban de más legitimidad ha ido disminuyendo sustantivamente. Y, por ejemplo, en las encuestas que nosotros hemos hecho ya en el contexto de estallido social y de pandemia, vemos que hay algunas instituciones que cobran más legitimidad y más confianza. Por ejemplo, en el caso de las instituciones vinculadas a la salud, el personal de salud, aumentó la confianza en este periodo, ¿verdad? Pero efectivamente los que no logran salir del piso más bajo son las instituciones vinculadas a la política, ¿sí? Que han perdido legitimidad. Un aspecto que también es muy importante, y ahí es donde quizás el caso de Chile no es que se diferencie de lo que ocurre en otros lugares, pero también es preocupante para nosotros, es que ha disminuido la confianza interpersonal. Y en ese sentido, efectivamente hay un problema de debilitamiento del vínculo social, como lo describía Cristian, que es preocupante, ¿verdad? O sea, este modelo tiende a una responsabilización individual, ¿verdad?, de los problemas, también un beneficio también individual de las ganancias un poco que se obtienen a partir de qué sé yo, de la inversión en aquellos aspectos que el modelo premia, ¿verdad? Un poco en esta lógica como aparentemente meritocrática, que también es una lógica macroestructural que ha perdido muchísima legitimidad, ¿verdad? Lo que nos muestra el estallido social y también la actual pandemia es que no hay, y lo percibe un porcentaje importante de la población. Nosotros vemos que en torno a un tercio de la población percibe que no hay una retribución al esfuerzo que tiene respecto de educación, trabajo, en fin. Entonces yo diría confianza institucional debilitada, confianza interpersonal debilitada, una lógica de distribución de los recursos que, si bien pudo operar durante quizás la primera década post dictadura, ya no tiene una legitimidad, ¿verdad? No hay un acuerdo en torno a que es un mecanismo de distribución de recursos, ¿verdad?, materiales y simbólicos. Hay también una crisis muy importante en términos de la legitimidad de las élites más transversalmente, no solo la élite política, la élite económica,
Ese es un proceso que a nivel global está teniendo especial atención porque hay una emergencia, ¿verdad?, de un sentimiento como anti-establishment, si tú quieres, como un sentimiento de crítica respecto de quienes concentran el poder, los recursos, etcétera. Entonces, yo diría que estamos en un momento en que este tipo de cuestiones están emergiendo en el país y que es importante también considerar dónde están las posiciones que están abiertas a entender este problema en su profundidad, ¿verdad? Y no volver un poco con fórmulas que ya la población desestima. Uh-huh. Cristian, ¿y desde la cápita de la representación ciudadana? Bueno, desde la base social, desde la ciudadanía, bueno, teníamos el escenario, ¿no es cierto?, del estallido del 18 de octubre, donde se constató que era efecto de un maltrato cotidiano. O sea, la gente explotó de alguna forma. Y bueno, de alguna forma eso continúa. O sea, eso generó también este desencuentro con la autoridad. Como tú muy bien señalabas, hubo un desapego con las primeras medidas, o la primera etapa de gestión, ¿no es cierto?, porque se plantea de forma muy autoritaria. No se planteaba desde una participación de los municipios, las redes locales, se planteaba desde un retar al ciudadano, desde tratarnos no como sujetos, no como cuidadanos, como ciudadanos que nos cuidamos, ¿no es cierto?, sino desde un principio individual, ¿no es cierto?, de leer una carta, un cierto ordenamiento también con restricciones, que es bastante también limitante. O sea, el concepto de distanciamiento físico y social también nos potenciaba también a aislarnos del otro, no, una visión no colectiva, tener un miedo al otro. Y no se instaló un mensaje de cuidado que precisamente considerara a los ciudadanos. Y yo creo que ese malestar generó nuevas frustraciones respecto al teletrabajo. No todos tenemos el mismo acceso, nosotros somos privilegiados como universidad, como estudiantes mayoritariamente, ¿no es cierto? Pero también uno ha evidenciado en esta etapa que no es lo mismo conectarse a una clase o una participación ciudadana, ¿no es cierto?, desde el celular, ¿no es cierto?, o poder conversar y participar plenamente, ¿no es cierto?, teniendo un acceso privilegiado. El mismo hecho también, pensemos en el mundo rural, pensemos en los adultos mayores. Entonces, de alguna forma, todo el escenario anterior del estallido de asimetría, de desconfianza y de malestar a la autoridad, también se potencia con ciertos hechos. El tema de cómo se ha abordado la pandemia desde esta perspectiva universal, que no reconoció los contextos territoriales ni a los sujetos, y también el tema económico. O sea, cómo tampoco funcionó la red local para que llegaran las cajas, y eso generó nuevos estallidos. Recordemos el Bosque, recordemos Puente Alto, Quilicura, y muchas veces situaciones paradojales. Yo vivo en la Villa Frey, yo soy una persona privilegiada, y he recibido 2 veces las cajas. O sea, hay un tema también de cómo funciona el tema de esta idea de focalizar, que ya no funciona, ¿no es cierto? ¿Cómo llegamos a la gente realmente que necesita las cosas? Entonces, hay un sistema que hace crisis por el tema del malestar y la desconfianza, pero también hay una desconexión entre la institucionalidad para llegar con medidas adecuadas y en los tiempos que requiere el ciudadano. Ok. Estamos en la serie COVID-19, preguntas y respuestas desde la ciudad. Esta es una instancia generada y planificada por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Estamos conversando sobre los efectos sociales y comunitarios de la crisis sanitaria con los profesores María Luisa Méndez y Cristian Matus. A raíz de lo que estábamos enarbolando hace un ratito, surge una pregunta: ¿de qué se sujeta, de dónde nos podemos sujetar los ciudadanos cuando la desconfianza ya estalla a niveles ya siderales, vamos a decir de una manera un poquito no académica, ya escapa a toda lógica? Y antiguamente, si uno retrocede un poquito, algunas décadas en el tiempo, yo recuerdo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, que en los barrios y en los distintos territorios del país, cuando llegaba el alcalde, el diputado, el senador, era una esperanza, ¿no? Llegó el alcalde, nos va a solucionar los problemas; llegó el diputado que viene a tomar nota de nuestras necesidades y va a escalar las necesidades hacia el gobierno, y de alguna manera los representantes del Estado que acudían a nosotros a levantar necesidades eran nuestra esperanza. Hoy día, a un alcalde, a un parlamentario y a las autoridades en general les es muy difícil ingresar a los barrios porque la verdad es que la gente no los quiere escuchar, no los quiere ver y ni siquiera se les permite hablar muchas veces porque se les enrostra todo el descontento acumulado que hay durante décadas. Cuando llegamos a un punto de esta naturaleza,
Cuando tenemos un estallido social desde octubre del año pasado y cuando tenemos una crisis sanitaria brutal que no está funcionando en términos de que las personas parecen no escuchar o no darle valor o no darle, como dijéramos, no asumir como valedera la opinión de las autoridades respecto de las directrices sanitarias, ¿de dónde se sujeta el ciudadano? ¿Dónde empezamos a construir un nuevo modelo social? ¿Dónde empezamos a construir nosotros distintas directrices de donde poder sujetarnos para empezar a construir de nuevo confianza, como decía la profesora Méndez, la confianza tanto interpersonal como hacia el aparataje del Estado? ¿De qué manera nos podemos reconstruir como sociedad en ese sentido? Mira, bien interesante el análisis, aun cuando yo creo que estamos viendo, bueno, estoy pensando específicamente en el tema de los alcaldes, ¿sí? Efectivamente hay, como decíamos, hay una crítica muy transversal a las autoridades, pero de un tiempo a esta parte, también la posición de las autoridades locales ha ido ganando una mayor legitimidad, ¿ya? ¿Cierto? En las encuestas que nosotros hemos hecho durante este periodo, eh, son de las autoridades que salen con mayor valoración, ¿ya? Eh, Hay una discusión ya hace un tiempo dando vueltas sobre el asunto de la alcaldización de la política, ¿ya? Y es muy interesante porque esto refleja que efectivamente hay tensiones entre cómo resolver los problemas más urgentes a nivel de la cotidianidad, ¿verdad? El territorio, lo que decía Cristian, la vida cotidiana, ¿verdad? Esa experiencia que de alguna manera tú puedes reflejar como autoridad porque estás más cerca de ella. Entonces, hay una tensión muy interesante, y esto no es solamente en el caso de Chile, pero específicamente en la gestión de esta crisis respecto de las autoridades nacionales y locales. Hemos visto otros casos, ¿verdad?, que se enfrentan los gobernadores con el presidente, los alcaldes con los intendentes, los alcaldes mayores con las autoridades locales, ¿verdad? No todos definiendo, por ejemplo, cómo se va a llevar a cabo el desconfinamiento, ¿verdad? Cuándo se van a asumir ciertas políticas directrices y de qué forma se va a hacer. Entonces, yo creo que estamos en una situación en que tenemos que mirar con un poco más de atención esa forma en que se ejerce la autoridad, tanto a nivel local como a nivel nacional, y cómo es vista y valorada también por la población. No creo que sea exactamente igual, ¿sí? Creo que es interesante verlo y de alguna manera las autoridades locales ya lo han percibido, porque esta idea de la alcaldización de la política es una tensión que ya estaba presente desde antes, ¿sí? Como un desafío un poco a la autoridad regional y nacional. Y bueno, el tema fascinante, que por supuesto Cristian sabe mucho de esto, es justamente cómo la vida a nivel microsocial cobra una relevancia fundamental en la forma en que nosotros nos percibimos como individuos, ¿sí? O sea, todas estas categorías más generales, más nacionales, ¿verdad? Muchas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con la clase social o con la idea como de ser un ciudadano de un país, ¿verdad? Se han ido debilitando frente a la relevancia que han ido tomando otras categorías de identificación que tienen mucho más que ver con esa cotidianidad del barrio, de mi comuna, del sector donde me desenvuelvo. Y, por ejemplo, mucho de eso tiene que ver con lo que vimos en los cabildos, con las asambleas territoriales, ¿verdad? Entonces ahí hay un potencial muy grande de acción colectiva, de propuestas, que tiene que ser aprovechado también, pero en un sentido más simétrico, ¿sí? No un poco como esto que estábamos hablando, como algo que se agrega al final de una política, sino que algo integral dentro de la política. Claro. ¿Cristian? ¿Desde dónde nos sujetamos los ciudadanos? Bueno, desde prácticas históricas, efectivamente, como dice María Luisa, ya venía desde el momento del estallido un retroceder al territorio, a la comunidad local, entonces se reconstituye desde lo comunitario. Un ejemplo más patente son las ollas comunes, que tienen una historicidad en Chile, en nuestras poblaciones, en nuestros territorios desde los años 80, e incluso antes.
y que se van revitalizados precisamente en este desencuentro, ¿no es cierto?, que genera esta desconfianza entre institucionalidad y ciudadanía. Y bueno, eso se vive diferente en los barrios que tienen un cierto capital social, una cierta construcción. Y hay otros barrios que no tienen este sentido de comunidad y de poco a poco lo van reconstruyendo o también van cayendo en elementos negativos, también, pues, en las soluciones individuales. Vuelvo a este momento de transición, o sea, estamos entre lógicas colectivas y lógicas individuales, pero un punto importante, esta reconstrucción de lo social desde lo comunitario. Un segundo punto es señalar que también, y compartir con María Luisa, el rol de los alcaldes. Efectivamente, pareciera que ser un actor que ya se visibilizó en el contexto del estallido, cuando hicieron este llamado a estos plebiscitos comunales. De alguna forma, desde el territorio pareciera ser como el momento donde realmente se puede reconstituir el vínculo social con la institucionalidad. También lo han hecho para complementar las políticas, para exigir políticas territoriales, sanitarias territoriales, y para exigir también reparaciones económicas territoriales. Y bueno, ahí hay ejemplos, ¿no es cierto? Un Codina, un Puente Alto, bueno, quizás muy metropolitano, dice que estamos a nivel nacional, pero también en Renca, Castro, La Pintana, pero también potenciar que han emergido nuevos liderazgos, y quizás estos nuevos liderazgos es una contradicción, son efectos, son productos de estos 30 años también, pues, también de este orden social. Estoy pensando en los liderazgos ciudadanos de lideresas como Isque Asiste, del Colegio Médico, que aparece y emerge con un equipo de trabajo, no desde una perspectiva individualista, sino que planteando que hay un equipo de trabajo y se junta con economistas y va más allá del tema sanitario y plantean una propuesta económica. Estoy pensando en Patricia Muñoz, que de alguna forma fue más visibilizada quizás en el 18 de octubre, que es nuestra defensora de la infancia, pero que también plantea que haya políticas específicas para niños, niñas y jóvenes en el contexto de la pandemia. Y también estoy pensando en una Alejandra Matu, que desde Nueva York, ¿no es cierto?, hace todo un contrapeso respecto a lo que está sucediendo en términos de políticas sanitarias, económicas y políticas, en términos también ocupando los nuevos medios, los medios y aplicaciones y las redes sociales. Entonces, de alguna forma, también hay un momento positivo. Hubo un momento de hibernación, baja la intensidad, ¿no es cierto?, del proceso que venía el estallido, pero también ha sido un momento también de reconstrucción de lo comunitario, desde el barrio, desde lo social, y de emergencia de nuevos liderazgos. Coincido, los alcaldes, ¿no es cierto?, siempre como pudiendo articular todavía una relación con los territorios, pero también estas nuevas ciudadanías. Y también ha sido un momento para que se junten también los planificadores. Yo quisiera poner en valor también, por ejemplo, una red como Urbanistas Conscientes, que tiene 150 personas, ¿no es cierto?, se arma por WhatsApp, que viene también de la red de planificadores. O sea, también yo creo que todos en nuestras temáticas nos hemos juntado más, a pesar de que cotidianamente no nos encontramos. Entonces también ha sido un momento también para que temáticamente los que presencialmente ya se habían organizado en asambleas territoriales y habían empezado a plantear ciertos puntos en relación con el momento constituyente, también para revincularse y para comunicarse y para generar nuevas dinámicas de encuentro. No puedo dejar de hacer la pregunta porque me cuelgo de lo último que señalaba Cristian. Cuando uno tiende a hacer estos análisis, claro, la crisis sanitaria, el análisis más obvio es tender a mirar toda la cara de la moneda más negativa, ¿no? Todo el impacto sanitario, el impacto, por supuesto, los lamentables fallecimientos que la crisis ha tenido no solo en Chile, sino en el mundo entero. Pero también me atrevería a consultarles a los dos, a María Luisa y a Cristian, ¿cuáles son a su juicio, qué es a su juicio lo bueno que ha sacado de las personas la crisis sanitaria? Porque Cristian hacía alusión, por ejemplo, a las ollas comunes, también está toda la red de apoyo que se ha dado a los barrios, la red de apoyo vecinal, esta suerte de vecina, vaya usted a trabajar, yo cuido a sus hijos, o vaya a trabajar tranquila, yo me quedo con el adulto mayor, o se organizan para cuidar a los niños del barrio, etc. ¿Hay aspectos a su juicio relevantes que se puedan destacar y que nos permitan, articulando con la pregunta anterior, como ir construyendo varios escalones para poder construir una escalera mayor hacia un nuevo modelo social más solidario, más participativo, que nos permita enfrentar más cohesionado este tipo de crisis? Bueno, yo creo que lo que acabas de describir, Juan Andrés, es efectivamente lo que nos muestra en términos de un tremendo potencial. Yo creo que lo que hemos visto es que efectivamente la ciudadanía está tratando de revertir una,
un proceso largo en donde hubo un debilitamiento de la acción colectiva, la organización, ¿verdad?, territorial, donde hubo un desincentivo también a que esto ocurriese, ¿no es cierto? Nosotros estudiamos incluso un poco lo que decía Cristian, las políticas públicas en materia urbana, y en general hay una falta de consideración de los aspectos de participación, ¿verdad? De ir de la mano de la construcción de un vínculo de capacidades de organización que queden en el territorio y que se potencien, ¿verdad? Entonces, hay una lógica muy instalada, o había una lógica muy instalada que más bien tiende a soluciones individuales, un poco una lógica de competencia, ¿verdad?, de subsidios individuales, que debilitan un poco estos otros aspectos que estamos viendo que, que son, digamos, herramientas con las cuales la población puede enfrentar este tipo de problemas. Pero yo creo que tenemos que tratar de evitar también caer en idealizaciones respecto de estas condiciones, porque creo que efectivamente hay una capacidad de la población de buscar las formas de resolver problemas, ¿verdad?, que son de carácter público y colectivo, con herramientas de carácter local, ¿verdad?, de solidaridad, de redes, pero no creo que sea bueno que hagamos una lectura muy romántica de esto, porque efectivamente tenemos un problema de derechos, ¿verdad? O sea, del ejercicio de la ciudadanía. Creo que el asunto que toca Cristian y que está también un poco en el chat, de cómo se abre la pregunta por las desigualdades, es decir, por ejemplo, tenemos que tener la pregunta sobre género, tenemos que pensar qué es lo que está ocurriendo cuando decimos, bueno, la ciudadanía se organiza y las ollas comunes, hay un tema de género ahí. Son las mujeres, en buena medida, de distintos tramos etarios que están respondiendo nuevamente a estos problemas que son de carácter público, sociales. Las mujeres son las que organizan muchos temas que tienen que ver con la vivienda, los movimientos tienen un componente de género fundamental. Entonces, creo que la pregunta es sí, o sea, digamos, mi reflexión es sí, hay un gran potencial, hay muchas cosas que rescatar, es fundamental esa capacidad de organización que todavía está vigente ahí, habrá que mirar en términos muy detenidos dónde está esa capilaridad viva, ¿verdad?, activa, en qué territorios no se ha podido encontrar y por qué, ¿verdad?, que no permite esa capacidad de organizarse, pero no volverlo una cuestión romántica nuevamente, porque creo que descansa sobre supuestos que nuevamente nos retrotraen a una sociedad que tiende como a invisibilizar esas diferencias. Hay diferencias de género, hay diferencias territoriales, hay diferencias de clase social, ¿verdad?, que son importantes y que son fundamentales para entender estos problemas. Entonces, yo efectivamente soy optimista, pero con ciertas alertas. Creo que hay que abrir la pregunta sobre esta nueva, digamos, o esta forma de enfrentar la pandemia, sobre qué descansa, ¿sí? Claro. Hay una pregunta ahí en el chat incluso sobre la vida al interior de la familia, la vida íntima, la vida afectiva, sobre quiénes está descansando la capacidad de, ¿verdad?, de sobreponerse pese a los problemas de carácter emocional que esto trae consigo. O sea, nosotros, por ejemplo, ayer, solo muy brevemente, estábamos viendo un estudio sobre salud mental y cohesión urbana, y las condiciones para proteger la salud mental de las mujeres son diferentes a las que hay para los hombres. Y para las mujeres es fundamental el apoyo social, los vínculos, las redes y el arraigo. Esos no son temas que efectivamente protejan, si tú quieres, frente a problemas de salud mental a los hombres. Es un tema mucho más de género marcado al lado de las mujeres. Entonces, creo que también hay que abrir ese tipo de preguntas. Cristian, si tú quieres ahondar sobre eso también. Sí, bueno, también compartir que hay que tener como una visión mesurada, un balance, ¿no?, entre lo positivo y lo negativo, ¿no es cierto? Estas energías colectivas, pero también este individualismo, ¿no es cierto?, que emergió mucho en los jóvenes, en las fiestas, en los cumplimientos
de los toques de queda, el viaje a la segunda residencia, todos estos principios individuales que yo hago la vida como yo quiero y no me cuido, pero arriesgo a los demás. Y comparto que en los territorios se viven esos dos, y en la vida cotidiana las personas se viven esos dos momentos, o sea, instituyentes de nuevas prácticas, positivos, pero también las tensiones. Como decía María Luisa, como pregunta Paz en el chat, ¿no es cierto? Efectivamente, en estos 4 o más meses, dependiendo de cada experiencia individual de confinamiento, emergen los temas de salud mental. Acá, y donde se articulan elementos positivos, por ejemplo, toda la energía de organización que tienen las mujeres, con todos los movimientos feministas que denuncian la violencia hacia la mujer. O sea, por ejemplo, acá yo vivo en la Villa Frey y acá cada 10 días tenemos eventos de colectivos donde se plantean ciertas acciones, porque efectivamente ha aumentado mucho la violencia al interior de los conjuntos de vivienda, y ahí hay un protagonismo de las mujeres. Y hay un protagonismo que fue claro la semana pasada, ¿no es cierto?, cuando hubo un cacerolazo, no sé si tanto por el 10% como por una acción no efectiva de la justicia respecto a la violencia en relación de pareja en Temuco. Como decía María Luisa, hay asimetrías que se esconden, ¿no es cierto?, en el teletrabajo. O sea, cuando todos tenemos que distribuir nuevamente nuestras tareas y nuestros tiempos, ¿cómo lo hacemos si hay una carga histórica respecto de ciertos géneros, ¿no es cierto?, respecto al cuidado, el cuidado de los adultos mayores? ¿Quiénes son las y los cuidadores? Son las cuidadoras, son las mamás, son las hermanas, las hijas. También hay otros actores que han sido invisibilizados. Por ejemplo, para que el sistema siga funcionando, tenemos también el trabajo informal. La ciudad funciona mucho, hemos redescubierto la informalidad en nuestras ciudades. Y la informalidad con internet, por señalarlo, ¿no? O sea, como de las aplicaciones, la informalidad del Rappi, la informalidad del Uber, ¿no es cierto? Pero que deja expuesto a estos grandes actores, nuevos actores que son los migrantes. Uh-huh. Sí. Que ellos mismos tienen que salir a trabajar, ellos mismos también participan también de la cola de las ferias libres o del mercado del comercio informal. Y para ellos pareciera que no hubiera cuidado. Claro. Y bueno, también muchas veces... O todo el mercado del delivery también. Exacto, entonces a veces hay interseccionalidad, o sea, género, pero también con las diferencias culturales mediante, y también, imagínense eso también cruzado por diferencias etarias. Entonces, efectivamente estamos en un momento de incertidumbre, donde emergen prácticas colectivas, pero que no están consolidadas. O sea, yo tampoco quiero ser romantizar un poco esta energía colectiva. Y precisamente lo estamos viviendo día a día. Ahora, lo que yo siento es que se está desconfinando lo social, está empezando también, entre comillas, paso a paso, ironizando, ¿no es cierto?, volviéndose a compartir las experiencias fragmentadas. Entonces yo creo que hay mucho conocimiento y hay mucha experiencia práctica, hemos aprendido mucho en la pandemia, y ahora es el momento de volver a encontrarnos y también eso colocarlo en la arena social, a partir de este proceso constituyente. Yo tengo mucha fe de que también vamos a aprender también a abordar los temas de la interculturalidad, que vamos a aprender también a gestionar mejor las ciudades y también a pensar que no podemos volver a las mismas ciudades. Uh-huh. Tenemos que volver a ciudades más... Hay experiencias, las ciudades más pequeñas tienen hartas oportunidades de ensayar. Eso lo han visto otros colegas, la misma Carolina Roja, la de la ciudad sustentable. Entonces, efectivamente, ha sido un momento de aprendizaje en confinamiento, experiencias fragmentadas, con elementos positivos y elementos también negativos o individualistas, pero ahora es el momento de volver a la arena social y también volver a reconstruir lo colectivo a partir de estas experiencias. Completamente de acuerdo. Estamos en la serie COVID-19, preguntas y respuestas desde la ciudad. Les recordamos que esta es una instancia organizada por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. No puedo dejar de consultarles lo siguiente, no sin antes hacer un breve resumen. Hay mucho consenso entre los profesionales que se dedican a estudiar la ciudad, desde la sociología, desde la arquitectura, desde la planificación urbana, etcétera, en que las medidas de confinamiento y desconfinamiento, si bien es cierto, emanan desde una matriz sanitaria eminentemente, un tema epidemiológico, tuvo errores por cuanto no se consideraron aspectos relevantes como las lógicas urbanas y territoriales de los distintos barrios a nivel país. Desde ese punto de vista, algunos ejemplos como la lógica de movilidad que hay en la región metropolitana, la interdependencia en cuanto al mercado laboral que hay entre comunas muy alejadas unas de otras dentro de una misma región, como en Santiago,
Desde ese punto de vista, quiero aprovecharme de la buena voluntad de ambos para que nos cuenten un poquito, dentro de los proyectos ANID de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, hay dos en particular que se fueron adjudicados por el Instituto de Estudios Urbanos, uno sobre la investigación de la huella de carbono en los hogares de Chile, que dirige la profesora Carolina Rojas, y otro, que es el que nos convoca ahora, que dirige la profesora Macarena Ibarra, que tiene que ver con poner en valor o relevar, ustedes me corrigen por favor, los aspectos urbanos, territoriales y tal vez sociales a considerar en medidas de confinamiento y desconfinamiento en un escenario de crisis sanitaria. No sé si por favor nos pueden contar un poco eso, porque creo que tiene mucho que ver con los efectos sociales y comunitarios de la crisis sanitaria que hoy día estamos teniendo en nuestro país. Bueno, sí, efectivamente, el proyecto en el que estamos involucrados, Cristian y yo, es un proyecto muy interesante que lo lidera Macarena Ibarra, que se llama Vivienda, Barrio y Ciudad en el Control de Epidemias, ¿sí? Y efectivamente, como dices tú, lo que busca este proyecto es atender a dimensiones sociales y urbanas que nos ayudan a entender un poco la disposición que la población puede tener y las condiciones también que tiene para, digamos, la implementación de las políticas de aislamiento y distanciamiento social. Entonces, decimos, la implementación de estas políticas dependerán en buena medida de la estructura de contactos de los diferentes grupos, de las condiciones socioespaciales, ¿verdad? De los diferentes grupos, de las capacidades del propio territorio. Entonces es un problema más complejo que tiene que verse en distintas escalas. Y por lo mismo tenemos una gran escala, que es la escala de ciudad, y ahí vamos a comparar tres ciudades, Santiago, Temuco y Antofagasta, pero vamos a mirar también las escalas de barrio y de vivienda. Y la idea entonces, como te decía, es tratar de abordar en términos más amplios la discusión sobre las condiciones socioespaciales, las condiciones para la circulación y las condiciones para la accesibilidad que permiten que las personas, digamos, implementen en su vida cotidiana estas políticas para el control de las pandemias. Y es muy interesante porque nosotros vamos a desarrollar un diálogo con colegas que están involucrados en proyectos de investigación en Sudáfrica y en Nueva Zelanda también. Vamos también a tratar de comparar qué es lo que estamos haciendo acá en Chile respecto a lo que se ha hecho, por ejemplo, con las políticas de las burbujas sociales, que es muy interesante, en donde la gente de alguna manera define con quiénes va a vivir la pandemia, el confinamiento, ¿verdad? En términos de sus redes, en términos de las redes de cuidado, ¿verdad? Entonces, es muy clave para pensar un poco en las claves que estábamos hablando previamente, es decir, desde el punto de vista de las condiciones de habitabilidad, del barrio, del tipo de vivienda, pero además las condiciones de clase, de género, ¿verdad? Étnicas, ¿verdad? Territorial en términos más amplios, ¿cómo puede o no la población implementar estas medidas de confinamiento? Y cómo podemos pensar hacia el futuro en políticas que sean más sensibles, más situadas a esta diversidad. Entonces, creemos que esto va a ser muy interesante, que justamente vamos a poder salirnos un poco de esta mirada como más neutral respecto a estas diversidades, ¿verdad? Estas asimetrías también, no solo son diferencias, sino que son asimetrías. Y cómo vamos a poder llegar con una mirada que atienda a esas condiciones particulares que permiten o no la implementación de estas políticas. Y bueno, un poco también para contar en términos muy generales sobre el proyecto tiene obviamente una mirada en términos de levantamientos de datos estructurales, pero tiene también toda una metodología de carácter etnográfico, cualitativo y participativo. Entonces, vamos a tratar de incorporar a lo largo de todo el proceso digamos, esta perspectiva más mixta en la investigación. Entonces, mirar aspectos macroestructurales, microestructurales y también de carácter participativo, es decir, como ir a lo largo del proceso incorporando la visión de los propios territorios. ¿Cristian?
Bueno, complementar que efectivamente el desafío también de este estudio que estamos desarrollando para NIT con COVID-19 es que nosotros queremos conocer estos factores condicionantes para el cuidado sanitario. No me gusta repetir las medidas de aislamiento y distanciamiento, porque ahí, y creo que ahí la estamos incluso discutiendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el lenguaje, ¿no es cierto? El lenguaje sanitario colectivo. Pero lo importante es que vamos a generar conocimiento, tanto cuantitativo como cualitativo, para tener también una bajada educativa sanitaria. O sea, el generar materiales preventivos acorde a los contextos. Entonces también, así como vamos a tener un panel internacional donde vamos a conocer también experiencias de diferentes países, tenemos paneles regionales. Como decía la Lula, vamos a trabajar con la realidad de Santiago, pero también la realidad de Antofagasta, que es una ciudad minera, que es una ciudad que tiene un alto nivel de contagio y que tiene también una propia forma, una lógica también de entender el desplazamiento en torno al trabajo. Entonces, también una ciudad donde ha habido una alta atractividad migrante, claro, donde se conjugan una serie de temáticas que hemos conversado, que son estos factores críticos culturales, que se vivencian en la vivienda, en el barrio y la ciudad. Entonces, también es importante eso, como no solamente estamos pensando en mapear cuáles son los factores condicionantes para prevenir el COVID en la región metropolitana, sino también en las regiones, en una ciudad intermedia como Temuco, donde se conurba Temuco con las casas, donde también tiene un componente migrante importante, pueblos originarios también, y población adulto mayor. Entonces, la idea es no solamente entender esta disposición con un interés académico, sino que también hacer un aporte al país en términos de algo que ha faltado a la política sanitaria, que es precisamente el generar material educativo que desde principios colectivos entienda que hay territorios y sujetos que requieren información adecuada en un lenguaje cercano, a lo mejor en un medio también cercano, por ejemplo, flyers a través de WhatsApp o Internet, ¿no es cierto? Y en eso hay también una tradición muy importante sanitaria, que es generar participativamente también educación sanitaria a través de cartillas y a través de metodologías participativas de elaboración de material preventivo. Perfecto. Estamos conversando. Nos quedan dos preguntas antes de ya pasar a leer las consultas que nos ha ido haciendo llegar la gente. Estamos en la serie COVID-19, preguntas y respuestas desde la ciudad, una instancia organizada por el Magíster en Desarrollo Urbano y nuestro Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Nos quedan dos preguntas. La primera es una consulta que tiene que ver con los criterios, un poco lo que estábamos conversando, y la última tiene que ver ya con una pregunta ya para que nos la juguemos con una opinión pura y dura respecto de los meses que vienen en nuestro país. Pero antes de entrar en eso, y rescatando o aprovechando una entrevista que dio el profesor Luis Fuentes, el director del instituto, hace algunos días en La Tercera, donde señalaba que el desafío del desconfinamiento no es solo sanitario, sino es un desafío urbano, es un desafío como gestionar la ciudad. Y también decía que no puede concebirse la reactivación, el desconfinamiento y el volver a una normalidad eventual, a una nueva normalidad, sin criterios de equidad social, sin criterios de justicia social, vamos a decirlo así. En ese sentido, ¿cuáles creen ustedes que son las grandes? Porque yo creo que las brechas de desigualdad urbana y territorial están más que estudiadas, están más que analizadas, muy levantadas y ampliamente compartidas por todo el espectro de profesionales que se dedican a estudiar la ciudad. Pero ¿cuáles de esas creen ustedes que son las más sensibles y que quedaron aún más tensionadas con la crisis sanitaria? Y que por lo tanto sería como el primer paso en una medida de empezar a generar equidad, es decir, ¿dónde nosotros deberíamos comenzar a apuntar los dados o apuntar los dardos para comenzar a generar, a reducir esas brechas considerando todo lo que ha pasado y que los sectores más vulnerables, los que el propio profesor Luis Fuentes decía seducidos y abandonados en una columna hace un tiempo, son los que siempre terminan sufriendo más? Y los sectores más acomodados son los sectores que pueden de alguna manera surfear la ola, digamos, sea más grande o más chica, pero salen jugando igual. ¿Cuáles son a su juicio los 2, 3, 4 elementos que son fundamentales de atender ahora ya en una política de Estado, en un cambio de modelo de desarrollo económico, en un cambio de modelo de desarrollo ciudad? Profesora Méndez. Bueno, una tremenda pregunta. Mira, yo voy a enfatizar aspectos que creo que en mi investigación veo como preocupantes, ¿ya? Es un aspecto que no está tan presente en la discusión habitual, pero creo que tiene que estarlo y por lo mismo quiero enfatizar este ámbito.
cuando hablamos de cohesión social, ¿verdad? Hablamos sobre cómo plantearnos una discusión sobre la vida en común, ¿verdad? Sobre el bien común y cómo proyectamos eso hacia el futuro en condiciones democráticas y de inclusión, ¿verdad? De ejercicio pleno de la ciudadanía. Pero habitualmente en políticas públicas, el siguiente renglón es focalizarnos en la población más vulnerable, que está bien, es fundamental, ¿verdad? Es nuestra primera prioridad y en ese sentido comparto totalmente lo señalado por Luis Fuentes, ¿verdad? En términos de justicia espacial, ¿sí? Llevar la experiencia urbana, la ciudad, a aquellos territorios que han sido históricamente excluidos y relegados, ¿sí? Un ejercicio de justicia espacial. Pero el problema, a mi juicio, es que dejamos de atender al problema de la cohesión social dentro del privilegio, ¿sí? Aparentemente somos más ciegos a cómo nuestra sociedad concentra y acumula, ¿verdad? Recursos que no solo son materiales, son simbólicos, son sociales, ¿verdad? Son culturales en ciertos territorios, en ciertos grupos, ¿verdad? Y eso pasa un poco inadvertido, se tiende a naturalizar. Efectivamente hay una lectura crítica de la segregación, ¿verdad? De la polarización, de la desigualdad, pero una vez que pensamos en políticas públicas, ¿verdad? Tendemos a obviar, obliterar el hecho de que hay un ejercicio de acumulación de ciertas ventajas. Y la acumulación de ventajas significa el reducir ventajas, el debilitar la redistribución de ciertas ventajas. Entonces, para mi gusto, creo que hay que abrir también esa conversación, ¿verdad? Tenemos que pensar, si queremos pensar en sociedades más justas y más cohesionadas, tiene que ser en una lectura mucho más amplia. Yo trabajo en temas de sectores medios altos, ¿verdad? Y reproducción social, y creo que la pregunta territorial, educativa, ¿verdad? Simbólica, cultural, tiene que abrirse también en estos territorios, ¿sí? Estos territorios, estos grupos, estas comunas, ¿verdad? Si pensamos en términos intergeneracionales, también están viviendo experiencias de ciudadanía tremendamente homogéneas, ¿verdad? Y distanciadas de la experiencia urbana más amplia. En donde lo que puede terminar primando es lo que en ciencia política se ha descrito, ¿verdad? Como single-minded politics, ¿verdad? La política de mentalidades que realmente ven como adecuado lo que ven en su entorno, ¿sí? En sociología también lo vemos, en sociología también se explica un poco este fenómeno. Entonces tendemos a entender que lo deseable, lo bueno, lo adecuado es un poco lo que ocurre en nuestros entornos homogéneos. Entonces creo que ahí también hay que abrir esa pregunta. La pregunta me parece interesante y válida respecto a la integración social y urbana. Hay que ver qué es lo que se entiende por ello, ¿verdad? Por ejemplo, políticas urbanas que tiendan un poco más a la mixtura social, ¿verdad? A territorios más diversos en términos de clases sociales, en términos multiculturales, ¿verdad? Con participación de la ciudadanía, entendiendo que tiene que haber también una lectura no de arriba hacia abajo, sino también desde los territorios en torno a cómo queremos vivir juntos, pero tiene que abrirse esta pregunta, porque de otro modo vamos a tener, a mi juicio, un Estado que tiene que hacer un ejercicio de redistribución sin tocar los procesos de acumulación material y simbólicos que ya están instalados con tanta fuerza. ¿Cristian? Bueno, yo comparto los planteamientos de Lucho en términos de que el desafío también del desconfinamiento y lo que viene enseguida después de que salgamos de la pandemia tiene que ver con un desconfinamiento que tiene que tener como protagonista las ciudades. Ahora, también quisiera ahí como complementar, o sea, hay una visión, ¿no es cierto?, que las ciudades son un sistema, está el tema del transporte, ¿no es cierto?, que no tenemos tampoco una gobernanza, y ahí eso también está en barbecho, está esperando, no tenemos autoridades metropolitanas. Está el tema de los espacios públicos, las brechas.
Pero también yo quiero también plantear algo que nos dejó muy patente la pandemia, que nosotros también somos, la ciudad también es una red informal. ¿Ah? O sea, todo lo que tiene que ver con el comercio, las ferias libres, que ha sido un gran tema, que es un gran espacio público, pero no es visibilizado y es visto como una amenaza, y que probablemente tengamos que convivir distintos con esos espacios intersticiales, estos espacios urbanos que son parte de la economía popular, que quizás nos también tienen que ver con una segregación también, podríamos decir, simbólica, de no ver también, de no reconocer ciertos espacios de la ciudad que son bastante, que constituyen la trama urbana. Entonces, me parece que ahí también hay un desafío de poder reconocerlo y también generar una nueva dinámica de cuidado respecto a su espacio. Ahora, yo creo que no vamos a volver a las mismas ciudades. Yo comparto con colegas como Karina Rojas que las oportunidades son de las ciudades intermedias, de ciudades también sustentables, también que generen estos espacios públicos distanciados, pero asequibles para todos, no solamente para una clase social. Otro elemento que yo veo que quizás no es tan territorial es el tema de la brecha tecnológica, pero que puede ayudar mucho, o sea, en términos de acelerar procesos participativos territoriales, en la idea de que podamos tener todos mismos acceso a comunicarnos y a tomar decisiones eficaces y eficientes en el tiempo. Y yo creo que eso ha planteado la pandemia en términos del tema digital. Y bueno, lo que para mí es fundamental es el tema de la participación. O sea, quizás ha sido postergado en el tiempo, ¿no es cierto? Tenemos elecciones en abril de municipios y de gobernadores, pero lo importante es que todos estos aprendizajes fragmentarios de los territorios los coloquemos en agendas territoriales también. ¿Ah? O sea, en términos de ir cada una de las comunas y también nuestros territorios regionales, e ir instalando agendas específicas para reducir esta desigualdad territorial. Eso podría complementar. Perfecto. Bien, la última consulta antes ya de pasar a responder algunas de las preguntas que nos han ido haciendo llegar a través del chat y que Valentina Salgado está recopilando, tiene que ver con una pregunta ya sumamente personal, es una pregunta ya para tirarse a la piscina. Si hay algo que convoca y que tiene que ver con una visión país y que involucra a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, es sin duda el próximo debate sobre el proceso constituyente, ¿no? Es el plebiscito sobre una nueva constitución o no. Desde ese punto de vista, hay diversas miradas para analizar este fenómeno. La mirada más sanitaria, por decirlo así, es una mirada un poco cauta, que tiene que ver con que, mira, son muchos millones de personas que van a salir a la calle a votar, eso produce aglomeraciones de gente y por lo tanto no sería indicado, habría que posponerlo, etcétera, etcétera. Y una mirada que indica que si no es ahora, ya no va a ser nunca, y que de alguna manera el proceso no puede seguir dilatándose más. A juicio de ustedes, considerando todas las variables sanitarias, considerando todas las medidas de resguardo y considerando todo el escenario que nos plantea la crisis sanitaria de aquí a un par de meses más, cuando esto se produzca, ¿creen ustedes que el plebiscito debe realizarse sí o sí? ¿Creen que este es el momento o creen que el plebiscito puede ser ¿cómo se llama? Una instancia que va a venir a tensionar aún más la sociedad en un escenario de crisis donde ya está altamente tensionada, como han dicho algunos sectores? ¿Qué creen ustedes? Partiendo por la profesora María Luisa Méndez. Está sin audio, María Luisa. Gracias. Yo creo que el plebiscito es absolutamente ineludible, o sea, tiene, digamos, es un espacio que genera altas expectativas, como lo decía en un comienzo, ¿verdad? Le comentaba sobre estas cifras respecto al apoyo sustantivo que tiene el cambio constitucional, ¿verdad? 72% en el 2016, 82% en el 2019, ¿verdad? Un acuerdo muy mayoritario en términos de la elección de quienes van a participar en la redacción de esta nueva constitución. Vimos cómo también hubo un aumento muy fundamental de la participación en cabildos, ¿verdad? En asambleas territoriales,
Por lo tanto, para mi gusto, evidentemente, con todas las restricciones que pueda haber en términos sanitarios, las precauciones más que restricciones, es un proceso que a nivel social se vuelve urgente, se vuelve necesario. Creo que es justamente donde el espacio donde puede fluir mucho más este aspecto que habíamos visto con, digamos, dentro de los claroscuros, pero este aspecto positivo de generar una discusión amplia, una discusión que puede ir desde lo más territorial, pero que también cruza todas estas otras formas de desigualdad, ¿verdad? De género, eh, en términos étnicos, en términos territoriales. Me parece que hay un gran acuerdo respecto, por lo menos desde la investigación en el área de las ciencias sociales, respecto de que este tipo de discusiones es una posibilidad para generar nuevos procesos de legitimidad en el sistema político. Es un alto riesgo que no ocurra, puesto que ya la legitimidad está muy cuestionada y puede leerse nuevamente como una decepción, ¿verdad? Como ya lo que se ha descrito, ¿verdad? En términos de la movilidad social, la promesa rota que hubo sobre la movilidad social, esta puede ser una promesa rota incluso más compleja, Más grave. por lo tanto, más grave, por supuesto, una fractura muy profunda. Por lo tanto, yo soy optimista respecto de ese proceso. Creo que un poco la paradoja, si tú quieres, como de la que hablábamos en un comienzo respecto a la necesidad de distanciarnos físicamente, pero la, la alta disposición al debate, al encuentro, a la discusión está ahí. Eh, Así es que creo que es algo que va a ser muy bienvenido y donde lo importante es que va a generar mucho involucramiento de la población. Entonces creo que eso es positivo, nos va a hacer bien. ¿Cristian? Yo comparto y apruebo lo que señala María Luisa en términos académicos e intelectuales. Y claro, yo comparto que está profundamente anclado el desafío político con el desafío sanitario. O sea, hay que hacer posible el plebiscito. Incluso debiera estar incorporado en esta política del paso a paso el hacer que cada ciudad, cada territorio en su momento sanitario pudiera tener acceso para que se desarrollara masivamente este momento de participación. Porque efectivamente es un canal que de alguna forma puede articular esta energía que está de alguna forma todavía no conducida, ¿no es cierto? Esta energía del desanclaje entre lo ciudadano y lo institucional. Entonces yo diría como una apreciación personal que debiéramos entender el plebiscito como un camino para regenerar el vínculo social, no el plebiscito, el proceso, el momento constituyente. O sea, esto va a ser un proceso largo y complejo, y debiéramos habilitar desde lo sanitario el que pudiéramos diferencialmente, desde cada región, desde cada ciudad, territorio, también los territorios rurales, ahí, no todos la ciudad, el poder participar todos como país, como territorio de este proceso. No debiera ser obstáculo lo sanitario. Entonces, todo lo que comparto que es una amenaza el pensar el atrincherarse y no validar y no hablar del plebiscito. O sea, ya deberíamos estar articulando lo sanitario con este gran evento, y no puede estar condicionado, digamos, a variables sanitarias. Y yo creo que la crisis no se ha apaciguado. Estamos en un momento de hibernación, que estamos saliendo de la hibernación, y también es súper potente que todos los aprendizajes que hemos vivido como territorios y comunidades en la pandemia, también lo articulemos con este momento de conversación social que es el momento constituyente. Lo que hablamos de estas asimetrías de la vida cotidiana en género, lo que hablamos de la desigualdad y cómo se reproduce a escala territorial, a escala de ciudades. Lo que también hablamos respecto a la asimetría cultural para entender a los pueblos originarios y a nuestros migrantes. Entonces yo creo que el plebiscito es un canal muy importante, y los sanitarios debieran acompañar y habilitar la posibilidad del plebiscito. Lamentablemente nuestra institucionalidad a veces es inflexible. Había una súper buena propuesta de hacerlo en 2 días, hacerlo más dinámico. Entiendo que el servicio electoral lo restringió a hacer una jornada de un solo día, pero lo importante es que se haga el plebiscito.
Perfecto. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias, Cristian. Estamos en la serie COVID-19, preguntas y respuestas desde la ciudad, instancia, como hemos dicho, organizada por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Hemos tenido algunas preguntas que nos han ido haciendo llegar por el chat. Está Valentina Salgado del Instituto recopilando esas preguntas. Ya se han compilado en base a 3 preguntas, las voy a plantear y las responden ambos que quiera recoger el guante primero. La primera pregunta dice lo siguiente: se habló del rol de los alcaldes y de los gobiernos locales como un espacio para reconstruir las confianzas y reparaciones. Si es que se puede profundizar más por medio de esta pregunta, ¿es posible un diálogo deliberativo en una sociedad donde la brecha entre ciudadanía e instituciones formal es tan grande? Yo creo que ese es el camino, o sea, yo creo que es el diálogo deliberativo. Me parece que todo indica, un poco por el apoyo que tiene la ciudadanía, que muestra la ciudadanía hacia todo el proceso constituyente y sus características, cómo debe ser implementado, que por ese lado es más bien donde apunta la pregunta. O sea, creo que a mí me parece por eso insisto, creo que los alcaldes y las alcaldesas han visto el potencial que hay del trabajo a nivel territorial, ¿sí? Con lo de la pandemia quedó muy claro, ¿verdad? La lectura que se hace de las políticas que se han querido implementar, las limitaciones que tienen, ¿verdad? Hay una discusión, por ejemplo, hay uno de los proyectos ANID que fueron financiados en este concurso, es súper interesante, mira cómo se ven afectados los presupuestos locales por abordar el tema de la pandemia, es decir, con los recursos de los municipios, ¿verdad? Que aparece de forma espontánea, es decir, no es que tengan un ítem asignado, ¿verdad? Sino que han tenido que también abordarlo desde sus propios recursos materiales, de recursos humanos, etcétera. Entonces, creo que los y las alcaldesas han entendido el papel que les toca. Creo que también incluso el rol de concejales está también apareciendo en la discusión. Está sobre la mesa el tema de los gobernadores, ¿verdad? De la configuración de los actores regionales. Pero creo que en un sentido como dice la pregunta, de una discusión más deliberativa, ¿verdad? Más simétrica, no preestablecida, ¿verdad? Está muy cuestionado el asunto de la política entre 4 paredes, ¿verdad? Se exige más transparencia, y creo que el asunto es que desde la política se está viendo que volver a un modo más ¿verdad? Cuestionado solo aumenta la baja evaluación, la mala percepción que tiene la ciudadanía de ese tipo de ejercicio. Entonces, creo que efectivamente yo en ese sentido soy bastante optimista, creo que ha habido avances. Ahora, evidentemente, yo también creo que sin ser tremendamente, o sea, teniendo ciertas cautelas, es decir, todos los modelos, un poco lo que hablábamos con los colegas a propósito de este proyecto, todos los modelos van a tener sus falencias, ¿verdad? Y no podemos pensar de que vamos a transitar un modelo perfecto. Si transitamos un modelo más vinculado a lo local, a lo deliberativo a nivel territorial, ¿verdad? Va a tener también eso, va a tener sus problemas. Algunos de ellos ya han estado estudiados por la literatura, ¿verdad? De captación de recursos, de redes clientelares, en fin. Pero efectivamente lo que se tiene que hacer es abrir la discusión. Yo creo que eso es fundamental, y que los actores también representen los intereses de distintas escalas, no tampoco como de acuerdo a esta figura que ha estado más, digamos, criticada, que es que representan a ciertos grupos, a ciertos estamentos, a ciertos intereses, ¿verdad? Que están más allá de lo que se puede entender a nivel de la política de la vía local. ¿Cristian? Bueno, comparto que dentro de toda esta institucionalidad deteriorada, esta relación como de desvinculamiento de la ciudadanía, los alcaldes son una excepción, o por lo menos fueron un actor fundamental, tanto en la pandemia, para colocar los puntos respecto a cómo debiera articularse en términos territoriales el tema de la prevención, como el tema de la crisis económica, y fueron claves en noviembre pasado, no lo olvidemos, porque ellos propusieron
a partir de lo existente, del orden existente, cómo se podían hacer estos plebiscitos, esta idea de plebiscitos comunales, pero la idea de un plebiscito, ¿no es cierto?, nacional. Entonces, ahí hay una capacidad, hay una capacidad de articularse con la ciudadanía, en términos de desarrollar en forma más práctica diálogos deliberativos. Yo creo que todo lo que se va a discutir en torno al plebiscito, el día después del plebiscito, debiera bajarse en una agenda territorial que acompañara las elecciones de abril próximo, el 21 de abril, si no me equivoco. Entonces, hay un rol ahí de los gobiernos locales. Ahora, evidentemente tiene que haber un recambio de liderazgo, y eso es importante también, o sea, porque también muchos no se van a poder reelegir, y es importante que también figuras que sean visibilizados a partir del estallido, o también a partir del manejo territorial de la pandemia, también participen. Y yo creo que ahí quiero compartir algo que se plantea, que se debiera introducir lo digital también, en términos de una herramienta de participación eficaz y eficiente, también en términos de levantar estas agendas territoriales y hacer participar a la ciudadanía local. Muchas gracias. La segunda pregunta, de tres, son tres preguntas que han intentado recoger la mayoría de las consultas. Ya están cerradas las preguntas por si acaso, porque ya estamos casi en la hora, pero nos quedan dos preguntitas. Un comentario en primer lugar: tal vez la cooperación comunitaria sea temporal y en la medida que haya recuperación económica se desarticule gradualmente, como ocurrió tras el terremoto del año 2010, a medida que se fue retomando la rutina. En función de ello, la pregunta que se ha repetido es: ¿cómo es posible capitalizar esta cooperación comunitaria para que sea más perdurable en el tiempo, para que permanezca en el tiempo? Sí, mira, yo creo que esa pregunta, yo creo que de nuevo hay que pensar un poco más fuera de la caja en la que estamos habitualmente. Es decir, tenemos que pensar que, por una parte, evidentemente está en las manos de la propia ciudadanía que eso no se debilite, ¿verdad? Que las organizaciones, los movimientos tengan una capacidad de mantenerse, ¿verdad?, vigente y actuar, etc. Pero de nuevo, mi punto creo que es: no solo descansemos en las capacidades que puedan tener la organización, los territorios, los individuos, las personas, etcétera, ¿verdad?, sino que también pensemos en términos estructurales. O sea, somos un país que tiene estructuralmente, digamos, legalmente, muchas trabas para la organización, la participación, ¿verdad?, en donde, por ejemplo, el mundo de las cooperativas existió, tuvo mucha fuerza, se debilitó, y no solo se debilitó por temas políticos, también se debilitó por temas normativos, económicos, de faltas de incentivos, etc. Yo creo que la discusión en términos estructurales, y con eso me refiero en términos de la discusión del proceso constituyente, tiene que tener de la mano una mirada sobre el tipo de país que queremos construir y cómo la Carta Fundamental va a asegurar y va a incentivar, ¿verdad?, a través de instrumentos claros, que la participación de las personas, ¿verdad?, tiene que estar siempre vinculada a políticas públicas, ¿verdad?, que hay un incentivo a la organización territorial o de otras características, ¿verdad?, que hay una representación de esas instancias en la toma de decisiones, en fin, que hay, si tú quieres, bueno, y esto es un poco una posición también, lo digo más explícitamente, de carácter político de mi punto de vista. Creo que en la discusión del proceso constituyente tiene que haber también una mirada sobre el incentivo de este tejido social, ¿sí? Pero para ser recogido dentro de la discusión. Creo que muchas veces se pone un polo entre la discusión del proceso constituyente como una crítica al Estado subsidiario, ¿verdad?, una limitación al ejercicio del mercado, pero no estamos metiendo la discusión sobre cómo vamos a incentivar el desarrollo de este tejido social intermedio. Pero, digamos, en términos normativos, legales, con incentivos, con instrumentos, con institucionalidad, ¿verdad?, con recursos disponibles, etc. Entonces, creo que capturar un poco esta energía pasa por, ¿verdad?, por una mirada como desde abajo hacia arriba, es decir, desde la potencia que tenga la ciudadanía y sus organizaciones, pero también cómo puede eso traducirse en una constitución que lo avale, lo proteja, lo instale como algo deseado, ¿verdad?, y que tenga
cabida en términos institucionales y de administración de recursos. Creo que eso tiene que ir de la mano de una mirada más estructural, creo. ¿Cristian? ¿Cómo es posible capitalizar esta energía en el tiempo? Bueno, obviamente no basta con participar en el proceso constituyente. O sea, hay una agenda, ¿no es cierto?, que nos invita a iniciar este camino, pero justamente volvamos un poco al comienzo de la conversación. O sea, hubo como un retroceso, un desvinculamiento entre la institucionalidad y la ciudadanía, pero también un reconstruir tejido social desde los territorios. Entonces, yo creo que hay que acompañar eso. O sea, una agenda constitucional sin un tejido participativo territorial no va a permitir y probablemente se genere esta difusión de esta energía impugnadora. O sea, y probablemente lo que suceda, ¿no es cierto?, es que toda esta energía del estallido no tenga un canal, y no tenga una conducción, y no tenga un protagonismo territorial. Entonces, yo creo que es importante anclar los procesos que se están generando a través de las asambleas territoriales, los cabildos, y también las discusiones de ciudad, en términos de que se generen discusiones y se genere también un relato de qué somos como territorio, como país. O sea, más allá, digamos, de esta visión unitaria, universal, una visión de territorio como región metropolitana, como región de Antofagasta, como región de Temuco, una visión de la comuna, porque muchas de estas energías que aparecen con el estallido son energías que probablemente no hayan sido visibilizadas también en los municipios o en escalas más pequeñas, pero es la oportunidad, ¿no es cierto?, de pasar, ¿no es cierto?, de los medios alternativos, ¿no es cierto?, a disputar también en un espacio deliberativo agendas comunales, agendas regionales, ¿no es cierto?, que instalen formas de abordar los temas de desigualdad, los temas de sustentabilidad, pero desde la perspectiva de los territorios. Entonces, eso no va a avanzar si esta energía impugnadora no se mete desde el tejido territorial a hacer avanzar, a mover un poquito la aguja en términos de estos procesos que se nos vienen, los procesos municipales y los procesos de gobierno regionales. Tercera y última pregunta. Desde la salud pública colectiva se encuentran valiosas experiencias de gobernanza territorial. Desde allí se han generado conocimientos interesantes entre territorios locales, actores sociales y procesos de salud y enfermedad. Por lo tanto, la pregunta es un poco doble. ¿Cómo vincular salud pública y estudios urbanos con el propósito de generar justicia espacial y transformaciones urbanas, ambientales y sanitarias? Y también, ¿cuáles podrían ser estas relaciones virtuosas? No sé qué quiere partir, profesora Méndez. Estaba pensando que Cristian quizás tiene más herramientas para abordar esta pregunta. Bueno, y lo señalan después, o sea, hay una larga tradición de participación en términos de los servicios de salud, en términos del equipo de salud, incluso de planificación participativa. O sea, acá Tomás Villasante, un destacado planificador participativo, se ha desarrollado todo un trabajo. Entonces, de alguna forma, es un actor que es importante vincular y que no lo vemos quizás. Eso es importante, no lo vemos dentro de la planificación territorial. Algo pasa que está invisibilizada esa red de salud. Algo pasa de que no lo vio nuestra política nacional, ¿no es cierto?, sanitaria respecto al COVID. No está instalado en instrumentos territoriales, no está de alguna forma respaldado por una ordenanza o por una cierta institucionalidad que hace que haya un presupuesto, ¿no es cierto?, que invierta en información, porque es un gran canal de comunicación el servicio de salud local. Entonces, yo creo que ahí hay también quizás un efecto olvidado de este desanclaje institucional más a nivel local. O sea, como hay ciertos actores que permiten educar la ciudadanía, como es el consultorio, como es esta red de salud, y permiten también cambiar relaciones. ¿No? O sea, por ejemplo, ¿por qué los jóvenes no se acercan al consultorio? O cómo entendemos también el tema de género también en relación al consultorio. Entonces, quizás todavía está pensado muy desde lo institucional y no desde lo local, desde las caras de las personas, desde la necesidad de las personas. Total. María Luisa, no sé si quieres agregar algo. Bueno, es que en ese punto es bien interesante. Hace un tiempo atrás estuvimos discutiendo a propósito del proyecto de integración social y urbana, medidas que tienen que ver con la cohesión comunitaria, ¿ya? Es decir, cómo a propósito de políticas urbanas donde se incentiva la convivencia entre grupos diversos, ya sea de clase social, religiosos, étnicos, ¿verdad?, en distintas partes del mundo,
cómo se generan programas de trabajo, digamos, donde los actores colaboran y acuerdan, ¿verdad?, cómo llevar a cabo este proceso reflexivamente en torno a la convivencia, en torno a la diferencia también que estos tienen. Y solo quería decir que un actor clave en lo que hemos revisado en políticas de esta característica en el Reino Unido, por ejemplo, es justamente los actores vinculados a la salud pública, las redes, ¿verdad? Los consultorios, los GP, como le llaman, ¿verdad? Los actores que están en el territorio, porque estas políticas, y es muy interesante también para pensar en términos de cohesión comunitaria, urbana y social, estas políticas asumen que son grupos muy diversos, incluso grupos que a veces no tienen ni siquiera el mismo idioma, ¿verdad? Y conviven en territorio, pero que tienen problemas que son comunes, ¿sí? Uno de los problemas comunes es la vida, el cuidado, ¿verdad? La salud de los distintos miembros de la familia. Entonces, ese actor es clave, el actor de la salud, ¿verdad? El actor de los profesionales de salud que están en el territorio, porque justamente son aquellos que pueden entender el sentido de la vida en común de las personas y en el fondo donde pueden haber instancias de reconocimiento mutuo y de colaboración en torno a estas temáticas que los convocan. Entonces creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha señalado, creo que es un actor fundamental y que puede digamos, tener un accionar en distintas escalas. Tal cual. Bien, serie COVID-19, preguntas y respuestas desde la ciudad, una instancia organizada por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Hoy estuvimos conversando sobre los efectos sociales y comunitarios de la crisis sanitaria y también muchos otros temas. Este es un arbolito que tuvo muchas ramas. Queremos agradecer muy especialmente a los profesores María Luisa Méndez y al profesor Cristian Matus. Muchas gracias, María Luisa, muchas gracias, Cristian, por haberse dado el tiempo de compartir con nosotros sus reflexiones, sus opiniones. No sin antes pasar el dato que en 2 semanas más vamos a estar con la siguiente serie, con ya el número 5, con las nuevas perspectivas para la institucional y ambiental y el ordenamiento territorial, con los profesores Francisco Sabatini y Kai Bergamini. Esto va a ser el viernes 14 de agosto a las 3 de la tarde, a las 15 horas, también vía Zoom. A partir de la próxima semana ya van a estar saliendo la difusión para poder inscribirse. Y como siempre, la próxima semana, a partir del día lunes o martes, este conversatorio va a estar alojado en nuestro canal de YouTube. María Luisa, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Juan Andrés, por organizarlo, también a Valentina, y bueno, es una instancia sumamente enriquecedora. Cristian, también, muchas gracias a ti. Gracias a Juan Andrés, Valentina y también María Luisa y a todos los asistentes. Fue muy rico por compartir con ustedes esta mañana y ojalá que sigamos debatiendo en todos estos conversatorios. Muy bien, y muchos saludos a todos y a todas a quienes estuvieron conectados con nosotros. Ya vamos a estar subiendo esto a nuestro canal de YouTube para que esté disponible a partir de la próxima semana. Un abrazo a todos y todas y que tengan una excelente semana o lo que queda de ella. Chao, chao. Chao. Chao.